Hola a todos. Vamos a iniciar el tutorial creando los patrones para nuestros cuernos y lo único que necesitamos es una cabeza de maniquí o por expand y papel de aluminio. Mientras me veis modelar los cuernos con las manos os cuento. La cabeza es opcional y solo sirve para tener una guía, así que es completamente prescindible. Lo único que haremos es dar forma a los cuernos para obtener una silueta que nos guste. Pueden ser más largos, más cortos, rectos, en espiral, a vuestro gusto. Cuando nos guste el resultado iremos a por film transparente para cubrir todo el cuerno. Yo uso un poquito de cinta para que se mantenga en su sitio. Por último vamos a tomar cinta americana para recubrir todo el cuerno. De este modo obtendremos una superficie donde dibujar el patrón. Con un permanente deberemos marcar la base y dividir nuestro cuerno en secciones. Yo lo hago de forma intuitiva buscando las áreas de más volumen para hacer las aristas. Para facilitar el montaje dividiremos nuestras líneas en secciones aún más pequeñitas. Estas guías serán muy útiles cuando lo pasemos a foam. Terminaremos enumerando las secciones, de modo que a cada lado de una misma línea encontraremos el mismo número. Ahora lo veréis. A continuación, por eso, viene un paso delicado y es que con unas tijeras y un cúter deberemos separar el patrón mediante las líneas que hemos dibujado. Tened cuidado con los deditos. Y aquí ya tengo todas mis partes. Ahora nos toca pasarlas a limpio. Usaré un lápiz y una hoja de papel cuadriculado para reseguir todos los contornos y marcar las guías, números y letras. Para que sea un patrón más fácil de seguir, usaré bolígrafos de distintos colores para terminar de dejar el patrón listo. Voilà. Es importante remarcar que tan solo hemos hecho el patrón para un cuerno y que para obtener el otro necesitamos dar la vuelta y marcar el sentido contrario. De este modo ya hemos obtenido un patrón personalizado para la base de nuestros cuernos, uno derecho y uno izquierdo. Vayamos a por el montaje en goma eva, por lo que el primer paso será recortar todas las siluetas de nuestro patrón. Yo aprovecharé las que ya tenía en papel cuadriculado. También usaremos recortes de foam de unos 5 milímetros de grosor y puede que con 3 milímetros también fuera suficiente, pero no menos. Un apunte. Usaré tiras de distintos colores para que el tutorial sea más fácil de seguir, pero os aconsejo usar un único tono y en color neutro. Podemos usar bolígrafos de colores para reseguir el contorno y además marcar las guías, las letras y los números, sin olvidarnos de nada. Y claro está, necesitamos un patrón del diestro y otro del revés, para así poder crear los dos cuernos simétricos. Aquí tenemos todos los recortes y el siguiente paso será tomar un cúter y recortar. Podríamos usar unas tijeras para recortar las aristas fuera de foco y fuera de cámara, perdón. Pero yo tengo la oportunidad y lo haré con mi herramienta rotatoria y un cabezal para lijar madera. Aquí tenemos ya todas las piezas preparadas, pero aún no las podemos montar. Nos toca deformar. Lo ideal sería con una decapadora, pero yo voy a usar un secador de pelo a máxima potencia. Calentaré en abundancia un recorte. Si no os funciona es que no lo habéis calentado lo suficiente y moldearé con los dedos la forma que tenía el cuerno. Esto lo vamos a tener que repetir para cada una de nuestras piezas.
Y ahora sí, vamos a montar. Recordad que el único adhesivo que os funcionará es pegamento de contacto. La silicona caliente no sirve para estas manualidades. Aplicaremos una fina capa de producto en las dos superficies a pegar. Esperaremos a que ya no esté pegajoso al tacto y con mucho cuidado comenzaremos a unir, siguiendo las guías y haciendo coincidir los números. Me he dado cuenta durante la edición del vídeo que la cámara no ha estado enfocando como debería, así que veré dónde está el problema, pero de momento me disculpo por estos clips tan borrosos. Finalmente aquí tenemos los dos cuernos terminados y listos para continuar. Pero el pegamento de contacto aún está muy tierno, por lo que esperaremos unas 12 horas antes de seguir. Ya tenemos el adhesivo completamente seco, así que podemos continuar con el tutorial. Para iniciar tomaré de nuevo el secador para así calentar los cuernos y moldear su forma dándole un aspecto más retorcido. A continuación recuperaré la herramienta rotatoria con un cabezal para lijar madera y rebajaré todas las aristas para que pierdan estos bordes tan rectos. Sinceramente, este tipo de trabajos no pueden hacerse tan solo con una lija de mano, por lo que os recomiendo pensar en invertir en una máquina como estas. El foam, tras lijarse, adquiere una textura extraña y rasposa que en realidad es fácil de solucionar. Lo único que necesitamos es cambiar a un cabezal de piedra y repasar todo el cuerno para que nos quede completamente liso. Un truquito. Si le dais un poco de calor con el secador, la goma eva se contrae, por lo que las piezas vuelven a quedar perfectas. Aquí los tenemos. Ya hemos obtenido dos cuernos simétricos sobre los que poder trabajar y detallar tal y como nosotros queramos. En mi caso improvisé unos detalles de forma rápida para terminar el tutorial, ya que no lo hago en base a nada y no me va a servir más allá del vídeo, pero les podéis hacer lo que queráis. Usaré foam del más delgado para recortar 3 tiras de diferente grosor, en las cuales voy a hacer cortes completamente aleatorios en uno de los costados. Y esta especie de detalles los voy a pegar uno a uno alrededor de los cuernos, en la parte inferior, eso sí, usando un poquito más de pegamento de contacto. Y aquí tenemos el resultado final de los dos cuernos. Pero aún les falta un toque más, y ese lo voy a conseguir con la ayuda de un pirógrafo. Usaré un cabezal para remarcar las indentaciones y dar textura justo en las tiras. Y en la parte del cuerno haré algunas líneas aleatorias a lo largo, realmente sin pensarlo demasiado. Aquí los tenemos. Podemos al final imprimir la pieza para prepararla para la pintura y en esta ocasión voy a usar cola blanca para madera. Aplicaré una capa y dejaré secar, lo haré de nuevo y dejaré secar y en total serán 3 repeticiones. ¡Listo! De este modo habremos tapado los poros y preparado los cuernos para darles vida. A continuación voy a tomar pintura acrílica de color negro para unificar la base y crear un color de fondo. Con la base seca podemos ir a por más pinturas acrílicas, algunas mate, otras de efecto plateado, y pinceles de cerdas gruesas y duras para aplicar mejor la textura. Voy a usar un color hueso y voy a pintar en seco. Es decir, empaparé muy poco el pincel, quitaré todo el exceso en un papelito y pintaré dando pasadas muy suaves en dirección contraria a las líneas de los detalles. Así nos va a asomar el tono negro de base y nos va a ayudar a dar profundidad.
Aquí están. Ahora, con un tono marrón, daré un poquito más de color justo en la base y en la punta de los cuernos, para que parezca un poco más realista. Perfecto. Sigamos con pintura plateada de efecto metálico y un pedacito de esponja de cocina limpio. Voy a tomar pintura, quitar el exceso y aplicar a toquecitos en los detalles de la base, depositando poca pintura para que también asome el negro de debajo. Por último, un tono cobrizo dará un poquito más de realismo al metal, dándole un aspecto oxidado. Pero no nos pasemos, que con este tono puede quedar extraño. Y al fin, aquí tenemos los cuernitos. Lo único que queda es tomar unos clips o unas diademas de diferente grosor y pegarlos para así poderlos fijar en nuestra cabeza. Esto al final depende de la peluca y de cómo queramos colocarlos, así que lo dejo a vuestra elección. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!